¿Qué tal, familia? Bienvenidos a este humilde canal Católicos a Capela. Bienvenidos todos. Aquí cabemos todos. Vamos a hacer este vídeo. Lo voy a grabar hoy miércoles porque ya empezó la feria aquí de mi pueblo. Y el viernes es el día de Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel de Portugal. Entonces vamos a ver quién era esta tremendísima mujer. De verdad. La patrona de mi pueblo, Santa Isabel de Portugal. Eh, este vídeo lo tendré esperando hasta el viernes, ¿vale? El santoral del viernes. Así que vamos a ver, porque esta mujer fue increíble, increíble la labor que hizo de, no sé, me parece impresionante. Por algo es santa. Así que como lo primero va adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios mío, queremos hacer este vídeo para que todo el mundo conozca a tu santa, Santa Isabel de Portugal, reina de Portugal. Por favor, Padre, ayúdanos a la persona que lo vea le pueda ayudar este vídeo, pueda encontrar algo en este vídeo que lo pueda motivar a seguirte. Y bueno, eso esperamos, Dios mío, eso nada más esperamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una pequeña oración antes de empezar. Así que voy leyendo. Este libro lo escribió Fray Antonio Corredor. Vale, es un libro que trae dibujitos y cosas de esas. Aquí lo veis. Libro que trae dibujitos y cosas de esas, ¿lo veis? Vamos allá. Dice así. Infanta de Aragón, su nacimiento. La infanta, por si no lo sabéis, es... Bueno, yo creo que aquí lo va a explicar. Qué edificante y bella es la vida de Santa Isabel, infanta de Aragón y reina de Portugal. En Zaragoza vio la luz del mundo y en el castillo de la Aljafería en el año del Señor 1271. ¿Quiénes fueron sus padres? Su madre es doña Constanza, hija de Manfredo, rey de Sicilia. Su padre es don Pedro, infante heredero del rey de Aragón. O sea que viene de cuna de oro. Por línea paterna es nieta de Jaime I el Conquistador, el rey de Aragón. Y por línea materna de Federico II, emperador de Alemania. También por parte de su madre es sobrina de la reina Santa Isabel de Hungría, la joven duquesa de Turingia, que había muerto el 17 de noviembre de 1231 a los 24 años de edad y que 4 años más tarde, en 1235, fue elevada a los altares por su santidad por el Papa Gregorio IX. En devoción y en recuerdo suyo se le impuso en el bautismo a nuestra infantita el nombre de Isabel, que quiere decir en hebreo llena de Dios, recibiendo las aguas bautismales en la Catedral de Zaragoza de la Seco. No fue hija única. Doña Constanza dio a luz además a los infantes don Alonso, don Jaime y don Fadrique, don Pedro y doña Violante. En Isabel el carisma más notable que parece resplandecer en toda su vida es el de poner paz en su familia. Así ya en su nacimiento, hijo de padre y abuelo se reconcilian, pues en tiempos hacía que andaban desavenidos. Su educación, don Jaime, subyugado por el encanto de aquella nietecita, influyó para que su educación se llevara a cabo en su mismo palacio en Barcelona, o de Barcelona. Se veía, y el tiempo lo aclaró después, que el cielo había dado o dotado de gracias especiales a esta niña. Sabemos que los santos no nacen santos, pero es cierto que el ambiente, las circunstancias y sobre todo la correspondencia a las divinas gracias hacen que ciertas almas que Dios escoge y ama con predilección evolucione con paso firme y seguro en el camino que lleva el grado de santidad que el Señor les tiene destinada. En cuanto a Isabel, se esmeraba a su abuelo para que se formase en los principios de la religión cristiana, para que la enseñara a rezar y a meditar y a venerar las imágenes del Señor y de la Virgen y de los santos. Y es señal
de que en su tierno corazón prendían estas enseñanzas que, cuando la niña se afligía y lloraba por alguna cosa, bastaba con mostrarles una imagen de María o el crucifijo para que inmediatamente se calmara y cesara de llorar. Así que don Jaime, entusiasmado, sin poderse contener, había dicho de ella: será la más noble y honrada mujer que jamás salió ni saldrá de la Casa Real de Aragón. Barcelona tuvo la suerte de verla crecer en su palacio mayor. Se deslizó su niñez de princesita. Desde sus torres contemplaría muchas veces las maravillas del mar, el cielo y la ciudad. Si tuvo suerte de modelar su alma en la corte de la poderosa y magnífica Casa de Aragón. Una nota de franciscanismo. Por ese tiempo visitó a don Jaime el ministro general de la Orden Franciscana, Fray Jerónimo de Ascolí, que más tarde sería sumo pontífice en el nombre de Nicolás IV, el monarca, que era muy devoto de San Francisco. Así aprovechó la ocasión para presentarle a la infanta, que solo contaba 3 años de edad, y le rogó que la bendijera en nombre del seráfico patriarca, cuyo sucesor era él. Con agrado y ternura lo hizo el ministro general, que quedó prendado de los encantos de la niña. La muerte de don Jaime. Por agravarse, don Jaime, en la enfermedad que venía padeciendo en la Casa Real, se traslada a Valencia, ciudad donde a la sazón se encontraba el rey. Aquí muere el ilustre abuelo, no sin antes haber pedido que subiera al lecho a la infantita para darle el último beso. Era el 27 de julio de 1276. Contaba la niña con 5 años de edad. A don Jaime, además de el conquistador, lo llamaban el santo porque había fundado más de 2000 iglesias y fue cofundador con San Pedro Nolasco y San Raimundo de la Merced. No puede ser, en serio. No sabía esto. O sea, don Jaime, además del conquistador, lo llamaban el santo porque había fundado más de 2000 iglesias y fue cofundador con San Pedro Nolasco y con San Raimundo de Peñafort de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced para la redención de los cautivos. ¿Sabéis que esta Virgen también la tenemos nosotros en nuestra parroquia? La Virgen de la Merced. Impresionante, tío, no sabía esto. Su muerte, las exequias, plegarias y duelos, todo se iban grabando indeleblemente en el corazón de la pequeña infanta Isabel. La coronación de don Pedro III. Meses después, en octubre, marcha a la corte a Zaragoza con miras a la coronación de don Pedro. Esta ceremonia se verificó solemnemente el día 15 de noviembre en la iglesia del Salvador. Admirada y curiosa, la niña contemplaba la coronación de su padre, don Pedro III el Grande, que desde aquel momento comenzaba a llamarse rey. Al día siguiente se efectuó la coronación de su madre, doña Constanza de Sicilia, imponiéndole la corona su mismo padre, don Pedro. El palacio de la Aljafería y toda la ciudad arden en fiestas, celebrándose juntas y juegos en los que el pueblo participa con algaraza. La infanta reza y ora por la prosperidad de un reinado que comienza con tan felices augurios, por lo cual su padre dice de ella: es el ángel de la guarda de sus estados. ¿Cómo distribuía el tiempo? Dice así: vuelve la infanta de Barcelona y allí sigue recibiendo una esmerada educación. El tiempo lo tenía bien distribuido tanto en el trabajo como en la recreación, de tal modo que hilaba, cosía, bordaba, leía libros devotos y las vidas de los santos, recitaba los salmos y se ejercitaba en diversas prácticas piadosas y recibía en otras disciplinas como la conveniente instrucción. En los ratos de recreo ve en busca de unos menesterosos, los que, socorridos por su amo, piden al cielo derrame abundantes bendiciones sobre aquella angelical criatura. Aquí vamos ya a cuando ella se convierte en reina de Portugal.
desposorio. Al llegar la edad de 12 años, pretendientes de diversas cortes de Europa piden su mano. Ella, más bien devotísima, como era de San Francisco de Asís, hubiera deseado ingresar y vivir para siempre entre las pobres y humildes hijas de Santa Clara. Pero en las disposiciones de su padre ve Isabel la voluntad de Dios y consiente en casarse con don Dionisio de Portugal, joven rey que contaba 20 años de edad y era nieto de Alfonso X el Sabio. O sea, estamos aquí ante gente súper importantísima en España y en Portugal. Más con una condición, que cesara la guerra que don Dionisio hacía contra su madre y contra su hermano. El rey accede a este deseo de la infanta, hace las paces y se acaba al momento las luchas, gozando todo Portugal de una gran paz, tranquilidad. Y la serenísima infanta doña Isabel, ante los embajadores de Portugal y otros nobles testigos en Barcelona y en su palacio mayor, suscribió el acta de los esponsorios que habían de decidir el resto de su vida. Decía así: yo, Isabel, hija del excelente don Pedro, por la gracia de Dios, ilustre rey de Aragón, entrego mi cuerpo como mujer legítima de vos, don Dionisio, por la gracia de Dios, rey de Portugal y del Algarve, aunque ausente, como si estuvieras presente. La boda se celebró con las pompas y solemnidades de grandes ceremonias regias, acaeciendo todo esto el 11 de febrero del año 1282. Besó la mano de su padre en señal de acatamiento y recibió de allí de los presentes los debidos homenajes, caminando hacia el nuevo reino. Pocos días después, la comitiva de que había de acompañar a la nueva reina de Portugal pensó en ponerse en camino y llegan las despedidas, siempre sentidas y dolorosas. Recibe el abrazo y la bendición de su madre y lo mismo hace su padre y le dice: el omnipotente y poderoso Señor y Dios nuestro, que te ha criado, guardado para estas bodas y que fue reina, con su divina virtud y potestad, enderece tu camino y guía a tu esposo, este mismo Señor que en mi casa te amó y guardó y te dio gracias para ser amadas de todo. Encamine tu vida, encamine tu viaje, que sea próspero y feliz en todas las partes por donde pasares. Él mismo componga tu vida, que sea agradable a los hombres y más a Dios. Quiera su divina majestad que tenga paz con tu marido hasta la última edad o vejez. Don Pedro, acompañado hasta la mismísima raya aragonesa, junto con otros muchos caballeros de la nobleza portuguesa, catalana, aragonesa y valenciana, con nutrida escolta militar, la marcha la hacían en palanquín o en cabalgaduras ricamente enjaezadas, y descansaban en los monasterios y castillos o en las propias tiendas que consigo llevaban. En el límite de Castilla esperaba el rey don Sancho. Madre mía, pedazo de reyes, compadre, don Sancho. El cual, al no poder seguir acompañándola personalmente, le envió al infante don Jaime, su heredero, dándole mucha gente armada para su protección. Y así llegaban a Portugal. A la entrada entre los personajes que habían acudido a esperarla se hallaba el infante don Alfonso, hermano del rey. Con nueva escolta caminaban hasta Braganza. Y aquí se detienen para que en la iglesia del convento de San Francisco dan las gracias a Dios por el feliz término de las jornadas. Luego, en Troncoso, se entrevista con el rey por primera, y aquí, con fecha 24 de junio de 1283, son confirmadas y ultimadas las ceremonias nupciales. La corte se detiene unos días para celebrar dignamente tan fausto acontecimiento y luego siguen hasta Coimbra, donde continúan las justas, torneos, fiestas populares,
puede alegrarse en verdad todo Portugal, pues tienen ya una reina que es un verdadero tesoro. Vamos a ver su forma de vida. Su ocupación favorita seguía siendo, sobre todo por las tardes, las labores cosiendo, bordando y preparando ornamentos para las iglesias pobres. Trabajo en que la acompañaban camareras, dueñas y doncellas. Como bagaje de su cultura, se supone que la reina había aprendido las lenguas catalanas, italianas, francesas, castellanas y ahora últimamente la portuguesa. Procuraba cumplir fielmente con las obligaciones del nuevo Estado, presidir solemnidades oficiales, banquetes, recepciones, asistía a las audiencias y recibía la visita de sus súbditos, pues decía que ella era responsable de su bienestar y de su salvación. Su vida, en una palabra, era para todo ejemplar, pues no usaba vestidos ostentosos, ni era dada a diversiones ni placeres mundanos. Con destreza e inmesurado tino, poco a poco iba conquistándose en la corte la simpatía y el general respeto. Las personas que más se acercaban le servían y acompañaban eran las siguientes: su aya, doña Betanza, de origen griego, pues era hija del conde de Ventimilla y nieta del emperador de Oriente, Teodoro Láscaro III, y la aragonesa doña María Jiménez Coronel, así como la marquesa Rodríguez, su confesor el fray Pedro Serra, de la orden de Nuestra Señora de la Merced, al cual sucedieron fray Esteban de Santarém, fray Salvador Martins, de la orden de la Santísima Trinidad. En compañía del rey solía visitar ciudades, villas, monasterios. En el de Alcobaza, de monjes cistercienses, vivieron varios días. Como recuerdo de esta visita, don Dionisio ordenó construir, pagándolo de su cuenta, el llamado claustro del silencio. Muere don Pedro III. Un día del año 1285 llegó a la corte la triste mensaje del fallecimiento en Villafranca del Penedés, el 10 de noviembre, de don Pedro III, rey de Aragón. Profundo fue el pesar de doña Isabel por impedirle la distancia dar el último beso a su padre, pero se consolaba al saber que el arzobispo de Tarragona lo había absuelto de la excomunión que sobre él pesaba a causa de la expedición que realizó a Sicilia en 1282 y que tanto había disgustado al Papa Martín IV. El nacimiento de la infanta doña Constanza. 2 años después, contando la reina 17 de edad, imaginaros la barbaridad que es eso. Nacía la infanta doña Constanza, sirviendo de gran regocijo a toda la ciudad y villas del reino. Doña Isabel observaba a la conciencia moral de los individuos que debilitaba cada día más con motivo de la excomunión que pesaba sobre Portugal. Y con su acto admirable logró que don Dionisio convocara cortes generales, dando así ocasión a la iglesia para que pudiera exponer sus agravios. Resultando de todo ello fue la firma del concordato de 1289 entre Portugal y la sede pontificia. Otro de los logros de doña Isabel fue la creación de la Universidad de Lisboa, trasladada luego en 1308 a Coimbra. Es decir, vemos que esta mujer ponía paz donde quiera que fuera. Impresionante, de verdad que sí, te lo digo sinceramente. El nacimiento del infante don Alfonso. El nacimiento del infante don Alfonso, sucesor de la corona portuguesa, colmó de gozo el corazón de la soberana. Esto aconteció el 8 de febrero de 1291, cuando la reina tenía 20 años de edad. Desavenencias con el rey, su esposo, que por las dotes que le adornaban, se había ganado los apelativos de rey prudente, rey liberal, rey labrador, rey poeta, padre de la patria. No era tan fiel. En cuanto al matrimonio, como hubiera sido de desear,
la tolerante esposa sufría en silencio estas libertades y oraba a Dios insistentemente por la enmienda del rey. Muchas veces se vio llorar, otras procuró atajar estos desavíos de su esposo. Una de las veces fue muy sonada. Supo que el rey cierta noche se había concertado por unas aventuras del amor en una casa de campo. Por setos y sendas distribuyó la reina a un grupo de sus fieles servidores bien provistos de antorchas. Cuando el rey, camuflado en su capa, se deslizaba entre las sombras, se encendieron de repente todas las hachas. Sorprendido, se llenó de furor, quiso el rey castigar a los atrevidos cortesanos, mas apareció la reina en ese preciso instante diciéndole: es mía la culpa, señor. Solo quise iluminar a un alma que parece que ha perdido el camino. Oye, qué interesante la reina, ¿eh? Es una máquina, Santa Isabel. El paje calumniador. Otro suceso fue el del paje calumniador. Para sus limonas secretas valíase la reina de un paje de su confianza, al cual, por menesteres de su oficio, recibía a veces sola y a deshoras. Un émulo suyo, paje del rey, lo denunció a este y dio crédito al maldiciente. El diablo siempre está haciendo la suya. Planeaba el rey el modo más eficaz para quitarle de en medio al supuesto agraviador cuando, paseando por las inmediaciones de Coimbra, vio un horno de cal y le asaltó la idea. Llamó al dueño de la calera y le dice: mañana muy temprano al primer hombre que llegue aquí diciendo que cumplía órdenes del rey, tomadlo inmediatamente y arrojadlos al fuego. Así conviene a mi servicio, y a vos va la vida en la ejecución y en el secreto. A la mañana siguiente, con el alba, llama a don Dionisio al limosnero de la reina y lo envía como su mensajero al dueño de la calera, encargándole le dé el recado que ya la víspera le había convenido. Pero el limosnero, cuando iba de camino, oyó tocar misa y entró en la iglesia a oírla. Y aún escuchó otras dos más, suponiendo que no era tan urgente la orden del rey. Como avanza el día y nada supiera del cumplimiento de su mandato, ordena al paje impostor que fuera a preguntar al dueño de la calera si había cumplido la orden dada por él. El señor, al oír tal pregunta, sin más respuesta, se abalanza sobre el paje y lo arroja al horno. Cuando poco después llega el limonero a la calera y le hace la consabida interrogación, le contesta el dueño del horno: y de decirle al rey que su orden ha quedado cumplida. Cuando don Dionisio vio al limonero, se enteró de lo que había ocurrido. Comprendió lo que son los altos juicios de Dios, quedando convencido de la inocencia de su esposa y del providencial castigo del infeliz calumniador. El calumniador fue castigado, fue metido en el horno. Estas son cosas que la diosidencia. Seguimos. Madre mía, madre mía. El milagro de San Luis Obispo. La reina estaba emparentada con varios santos, entre ellos San Luis de Anjou, obispo de Tolosa en Francia, que era primo suyo. A este franciscano, hijo del rey de Nápoles, muerto a los 23 años de edad, lo acababan de canonizar el Papa Juan XXII en el año 1317. Doña Isabel sentía hacia él gran confianza y devoción y recomendaba a don Dionisio que se le estuviera y que se la tuviera y lo invocara en todas las ocasiones. Y sucedió que un día el rey salió de casa, se internó en un bosque y de improviso se encuentra con un oso enorme que se avanza sobre él intentando devorarlo.
se encomienda al rey San Luis y el santo se le aparece y dice: ¿por qué temes? Echa mano del puñal que lleva a la cintura y mata a la fiera. Así lo hizo el rey, postrando en tierra, dio gracias al Señor por haberlo librado de una muerte segura. La reina, al enterarse, mostraba gran alegría por este favor concedido por San Luis. Aquí vamos a ver el riguroso método de vida de la reina Santa Isabel. La reina seguía observando aquella vida disciplinada. Esta señora tiene algo que ver con la reina católica Isabel, cuyos principios aprendieron en las cortes de Aragón y Cataluña. Oía misa diaria, gustaba de la meditación y de partida con sus doncellas, siempre hablando de cosas honestas y devotas. Ayunaban a pan y agua todos los viernes del año, y en las vigilias de las fiestas del Señor, de la Virgen y de los apóstoles, sin perjuicio de observar con todo rigor las cuatro cuaresmas tradicionales, la de Semana Santa, la de la Asunción, la de San Miguel y la de Adviento, y bajo sus vestidos solía llevar disimuladamente ásperos cilicios. Cilicio era para autocastigarte. El milagro de las rosas, lo más famoso de Santa Isabel de Portugal. Nosotros la tenemos también. Voy a tratar de poner la foto mía, la de mi pueblo, aquí. Continuaba practicando obras de caridad. Una noche de invierno llevaba en la falda buena cantidad de monedas para socorrer a pobres vergonzantes. Se encuentra de improviso con el rey, que le pregunta: ¿qué lleváis ahí, señora? Llevo rosas, contestó la reina. ¿Rosas en este tiempo tan frío? Despliega la reina su manto y aparecen un montón de rosas fragantes y lozanas. Es que nuestro Señor Jesucristo se la vacila. Doña Isabel, ángel de paz. Ya dijimos que una de las grandes cualidades que brilló en esta reina durante toda su vida fue la de pacificadora. Empezó consiguiendo la paz en su familia con su nacimiento, y después, al contraer nupcias con don Dionisio, contribuyó al concordato de la Santa Sede en el año 1289, que en Fuente Ginaldo celebró una entrevista de 3 días con la gobernadora de Castilla, doña María de la Molina, afianzándose como consecuencia la paz entre castellanos y portugueses, para que viniesen a un acuerdo a su marido don Dionisio, su yerno don Fernando de Castilla y su hermano don Jaime II de Aragón. Convoca a los 3 monarcas con ella en Tarazona, alcanzando un feliz éxito. Desterrada en Alenquer, la primera vez que su hijo, el infante don Alfonso, se rebeló contra su padre, la reina lo libró de una emboscada que le tendía el rey. Impresionante. Irritado don Dionisio confinó a Isabel a Alenquer con disgusto de todos los portugueses. En aquella soledad vivió vida muy amargosa, en frase suya, y es que se le impidió intervenir para arreglar asuntos de la nación. Pero aquel destierro lo aprovechó para intensificar su vida de piedad. Por su mano daba de comer diariamente a 13 leprosos y visitaba también los enfermos del contorno. Echó por entonces los cimientos de la iglesia del Espíritu Santo de Alenquer. Se cuenta que al no poder pagar a los obreros el metálico, les retribuía el salario dándoles rosas que se trocaban milagrosamente en monedas de oro. Nuestro Señor Jesucristo se la vacila. Es que es un máquina, es un máquina. Las rosas se convierten en oro. Compadeciendo el rey de tanta bondad, dulzura, caridad y resignación de la reina, le dio por fin la libertad. Enseguida acudió a reconciliar al padre con el hijo. El Papa le escribió con el motivo una carta toda llena de elogios y bendiciones a la reina. La reina en la batalla de Albalade, ojo aquí, a los 18 meses
de estos acontecimientos vuelve el príncipe a rebelarse contra el padre. Puestos frente a frente con dos bandos enemigos, en el llano de Albalade comienza la feroz batalla. A poco aparece cabalgando una fuerte mula, una animosa mujer que era la misma reina, a quienes los proyectiles misteriosamente respetaban, mientras ella abría los brazos invitando todos a la paz. Nuestro Señor Jesucristo se la vacila. Dice así: en medio de la guerra entre padre y hijo, es impresionante. Don Dionisio, don Alfonso, impresionado por la presencia de la reina en el fragor de la batalla, allí mismo se advienen y se abrazan, doblando el hijo la rodilla para pedir al padre la bendición. Don Alfonso Sánchez se retira a Alburquerque para evitar nuevos enfrentamientos en Portugal. Determina a la reina entrevistarse con su esposo y le pide de todo corazón que aleje de su lado a su hijo bastardo don Alfonso Sánchez, causa de celo y rebeldías del príncipe Alfonso el heredero. Mucho costó al rey esta decisión, pero habiendo hablado don Alfonso Sánchez con la reina, accede a su deseo. La besa la mano y se despide de ella y se retira de su villa de Alburquerque en Castilla. Sucedía esto en el año 1324 y otra vez, gracias a doña Isabel de Portugal, gozó Portugal de un periodo de paz, otra vez. La enfermedad y muerte del rey. Al año siguiente de la batalla de Albalade cayó el rey gravemente enfermo. La bendita esposa lo cuidaba con desvelo y abnegación tan grandes que el rey le preguntó un día: señora, ¿pretendéis que la muerte nos lleve a los dos al mismo tiempo? Si he asistido a tanta gente que me eran ajenas, ¿qué menos habría de hacer con vos?, replicó Isabel. El rey tenía tan alto concepto de aquella santa mujer que la nombró su albacea, porque estoy cierto de que hará por mí y por mi alma todo aquello que pueda y deba hacer. Por fin, al 7 de enero de 1325, a los 74 años de edad y 46 de reinado, el rey moriría en Santarém después de besar el crucifijo que le ofreció doña Isabel. Fue enterrado en el monasterio de San Dionisio de Odivelas, por él mandado a construir tiempo atrás para la monja de Cister, y agradecimiento al cielo por haber salido incólume en el encuentro con un oso en una cacería, como quedamos dicho más arriba. Muerto don Dionisio, Isabel expuso a los cortesanos lo siguiente: daos cuenta de que a la vez que el rey perdisteis también a la reina. Impresionante, lo de esta mujer es impresionante. Ella ingresa en la tercera orden de penitencia, a imitación de su tía abuela Santa Isabel de Hungría. Ingresa en la orden tercera de penitencia de San Francisco de Asís y, vistiendo el hábito de Clarisa, se recluye en los aposentos que tenía junto al convento de Santa Clara en Coimbra. Allí recibe una reliquia de la verdadera cruz de nuestro Señor que le remitía su santidad el Papa Juan XXII, junto con una carta de pésame en la que la consolaba. Le mandaba la bendición y le decía: vos sabéis que lo externo de las cosas humanas pasa porque es corruptible y que nada de lo que nace bajo el sol tiene sólido fundamento. Ella peregrinó a Compostela para ver al apóstol Santiago. Aquel mismo verano, una vez cumplidas las últimas voluntades del esposo, determina ir en romería a Compostela. Acompañada de limitada servidumbre, salió sin decir nada a nadie, ni el rumbo ni el destino de su viaje. Lo hizo en litera. Cuando divisó la catedral, echó a andar vestida de romera, pasando así desapercibida los primeros días.
pero cuando en la festividad del apóstol Santiago hizo donación al arzobispo de una corona de oro engastada en piedras preciosas, ropa de valor, copiosas limonas y otras ricas prendas, fue descubierta y su disimulada personalidad. El prelado le regaló el báculo y esclavina preciosísimos y ordenó que la nobleza la acompañara hasta la frontera. Dice un cronista que había quedado satisfecha su devoción, pero no salió bien contenta la humildad. Al año siguiente, a pesar de hacer frío, ya en los 75 años vuelve a realizar la misma peregrinación, pero en muy distinta forma. Lo hizo a pie por jornada todo el trayecto, acompañado tan solo de 2 mujeres, guardando en una alforjilla el sustento que le daban. Pudo de este modo satisfacer sus ansias de devoción, tornando feliz a su convento por haber podido dar excelentes ejemplos de edificación con sus actos. Interviene nuevamente por la paz. ¿Qué pensaba? Que no, es Santa Isabel de Portugal. Parecía que no volvería a salir más allá de aquel santo retiro cuando se entera de las desavenencias entre su hijo Alfonso de Portugal y el yerno de este, Alfonso de Castilla. 30 leguas de distancia recorrió con los calores de junio para acudir a Estremoz y allí exhortar a la reconciliación una vez más en su vida a los desavenidos suegro y yerno. Este esfuerzo no supo ella, que luego resultó baldío. Le llega la Santa Muerte. Una tenaz calentura comenzó a devorar a la reina. Como consecuencia, parece ser, de un acceso en el brazo. Recibió el viático de rodillas sobre el suelo, vestida con el hábito y velos de Clarisa. Y el 4 de julio de 1336, próxima ya a expirar, irguiéndose de pronto, y dijo a la reina Beatriz, que la asistía: hija, levántate y sal a recibir a esta señora que viene a consolarme. Madre, ¿de cuál señora habla?, contestó la nuera, pues nada veía. Pues ¿cómo?, replicó Isabel transfigurada. ¿No ves esa señora de vestiduras blancas tan hermosa? ¡Ey! ¿Quién será esa mujer de vestiduras blancas? ¿Quién será? Poco después musitaba aquella oración suya preferida: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndeme del enemigo y ampáranos a la hora de nuestra muerte. Se parece bastante a la que yo digo: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora. Eso es lo que digo yo. Cerró los ojos suavemente, como en un dulce sueño, para despertar en la gloria. Isabel moría como reina y comenzaba a brillar como santa. Eran 65 años repletos de buenas obras y de ejemplos de santidad. Hecho el traslado de los restos desde Estremoz, el día 12 del mismo mes de julio de 1336, fue sepultada en el monasterio de Santa Clara de Coimbra, según su última voluntad. Tremenda, muchachos. Santa Isabel es una bestia, es una máquina. Fama de santidad, casos milagrosos en sus exequias. Más de una vez, entre las obras de caridad que en su vida realizara, se oía hablar de alguna curación o caso prodigioso debido a sus oraciones, pero solía atribuirse que adulaciones palatinas o cándida credulidad de personas que el caso refería. Ahora, en el traslado de los restos de la santa para su enterramiento en Coimbra, se pudieron constatar varios hechos maravillosos. Citemos algunos de ellos. Se pudo comprobar muy bien que el féretro exhalaba embriagador perfume. Los santos huelen a rosa.
El caudatario de la reina hallábase enfermo y se dolía de no poder seguir en el entierro. Abrázase a la caja y quedaba curado. Una persona que tenía paralizado el brazo derecho, con solo envolverlo en las telas que el ataúd colgaba, quedó curada repentinamente. Así que por todas partes se clamoreaba: era santa, era santa. El obispo de Coimbra, temiendo profanaciones, encomendó a los guardias que enterraran clandestinamente antes del día señalado, pero les embargó un sopor tan invencible que no podían cumplir la orden. Diosidencia. En aquel inexplicable letargo vieron los fieles una intervención sobrenatural. En el día de las solemnes exequias hubo más prodigio. Una monja clarisa, paralítica, rompía a andar al pedir al Señor que le permitiese asistir al oficio fúnebre, y otras religiosas se veían libres de la úlcera de la boca. Al comentar estos prodigios se recordaba ahora otros hechos de su vida que se tenían por milagro. Por ejemplo, que había sido obra de los ángeles la traza de los cimientos de la iglesia que ella empezó a alinquer, dedicada al Espíritu Santo. También se ve en aquel palacio de su destierro las aguas habían adquirido virtudes curativas desde que ella lavó las ropas de los leprosos. Nuestro Señor Jesucristo se la vacila, es su máquina. Dice así: en su palacio de Santarém recibía a los leprosos para darle las limonas acostumbradas. A uno que al salir se había quedado atrás por hallarse en peores condiciones, un portero le dio con un palo en la cabeza, abriéndole una herida de la que brotó mucha sangre. Luego que esta herida fue lavada por la reina, quedó sana y completamente curada. Cuando estuvo gravemente enferma y se resistía a beber vino de los médicos, le recetaban, pues ella era astemia. Al tocar con sus labios el agua que le daban, se convertía en vino generoso. Una ciega de Arrufana se sintió repentinamente curada al contacto de sus manos cuando iba como romera caminando a Compostela. Al volver de Santiago quiso cambiar dentro de la iglesia el mausoleo que había preparado para sí, pero los obreros, por más que intentaron, no pudieron ni moverlo. Entonces ella, risueña, apoyando en los mármoles el báculo que traía, les dijo: ea, que bien podéis. Como lo transportaron luego con facilidad y lo atribuyeron a un milagro de la reina, les contestó bromeando: algo habríais de decir para excusar vuestra flojedad y poca maña, aunque bien pudiera ser virtud de este báculo que traigo en reverencia de mi santo apóstol. Cuando murió doña Constanza, el propio rey don Dionisio refirió a este caso. Había muerto doña Constanza, la hija de los reyes, y caminando estos de Santarém a Lisboa se encontraron en un campo con un ermitaño que le contó habérseles aparecido en sueño la princesa, encargándoles pidiera a la reina la celebración de 100 misas para sacar su alma del purgatorio. Comunicó la reina a don Dionisio lo ocurrido y encargaron las misas. Algún tiempo después vio también la reina en sueño a su hija, la cual agradeció la misericordia que había tenido con ella, librándola de aquel tormento expiatorio. Refería esto Isabel a Dionisio, y echaron cuentas de que si se habían terminado de celebrar ya todas las misas, cuando se presentó el capellán que las decía, exponiéndole: vean vuestras altezas, si tienen alguna otra cosa que mandarme, pues ayer terminé la celebración de las misas que me encargaron. ¿Casualidad? No lo creo. Seguimos. Testimonios de varios sobre su santidad. La santa la proclaman todos, aunque cada cual lo hiciera desde su punto de vista y con su modo y manera.
Gloriosa Reina Santa la llamó su hijo don Alfonso en el documento en el que se reconocía a las Clarisas las propiedades sobre el palacete y hospital que fundara su madre. Cuerpo Santo llama a sus despojos el prelado de Coimbra. Hasta un retrato hecho al natural en vida de la santa, en nimbo radiante propio de las almas escogidas, de todas partes acudían a orar ante el sepulcro convencidos de que por ese esplendor de sus virtudes y por haber muerto en olor de santidad, ya estaría gozando de la eterna bienaventuranza. Ella fue quien introdujo en Portugal la devoción a la Inmaculada Concepción de María y con dinero suyo levantó en Lisboa la primera capilla en honor a tan dulcísimo misterio. Los milagros seguían multiplicándose ante su tumba. En el proceso de beatificación se reconocieron la curación de 6 moribundos, 5 paralíticos, 2 leprosos y un loco. Por fin, 2 siglos después del dichoso tránsito y en entrada a la eternidad, fue beatificada por su santidad el Papa León X, pero restringiendo el culto solo a la diócesis de Coimbra. El cardenal del Monte, con motivo de esta causa de beatificación, la llamó perla transparente de la dinastía aragonesa. Pablo IV extendió a todo Portugal la celebración de su culto poniendo al reino bajo su patrono, o bajo su patronato, mejor dicho. Como trámite previo para la canonización se examinaría sus restos encontrándose su cuerpo incorrupto. ¿Qué os creíais? Que es mi patrona, que tengo que defenderla. Su cuerpo incorrupto, limpio y entero, exaltando exquisito perfume. En 1625, reinando en España y Portugal Felipe IV, el 25 de mayo, en la Gran Basílica Vaticana, el Papa Urbano VIII pronunció la fórmula de canonización. Definimos que la reina Isabel, de gloriosa memoria, cuya santidad de vida, sincera fe y excelencia de milagro están plenamente probadas, santa, es santa, es una máquina. Santa Isabel es una máquina. A la santa reina debía este pontífice la recuperación de su salud y era el único santo que canonizaba durante su largo pontificado. Oye, ¿casualidad? ¿Casualidad? No lo creo. Es que nuestro Señor Jesucristo se las vacila. Él es así. Santa Isabel, ruega por nosotros. Desde esta declaración pontificia se extendió el culto a la Reina Santa por todo el mundo. A causa de las inundaciones en Mondego, hubo que construir un nuevo monasterio de Santa Clara, al que se trasladaron los sagrados restos y allí reposan en sepulcro de plata, siendo objeto de veneración de toda la cristiandad. El sepulcro que ella mandó a construir. Se conserva también en dicho monasterio el antiguo sepulcro que ella misma mandó a construir, sobre él la estatua yaciente que representa su cuerpo cubierto con el sayal de Clarisa y de cuyo cordón ceñidor prende una escarapela o escalpela en la que campea la concha de Santiago que con el bordón nos recuerda las visitas que hizo como peregrina a la tumba del gran apóstol patrón de España, Santiago. Lo que nos enseña Santa Isabel. Santa Isabel, con su extraordinaria hermosura y viviendo en medio de fastos de la corte y las tentaciones mundanas, nos enseña que es posible las virtudes atravesar victoriosa por el mundo y encaminarse al cielo, nuestra definitiva patria, para llegar a ella y gozar allí de eterna felicidad. Imitemos las virtudes de esta mujer excepcional, reina admirable y gran santa, su bondad, su caridad para con todos menesteros, su firmeza y voluntad y el cumplimiento del deber, su comprensión y tacto exquisito y su amor a la paz por el que tanto se afanó en beneficio de su familia y de la península ibérica.
es decir, España. Oración del Papa Bonifacio VIII. Invoquemos con la oración que compuso el mismo Papa Bonifacio VIII. Clementísimo Dios, que concedisteis a la Reina Santa Isabel, entre otras egregias dotes, la gracia de apaciguar las guerras. Concédenos, por su intersección, que después de la paz de la presente vida que imploramos, lleguemos a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descanse en paz esta bella flor de la Iberia, que con su fragancia perfumó la vida de un rey poeta y la de toda su época, y hoy es gloria de Portugal, de España y de toda la Iglesia Universal. Su fiesta se celebra anualmente el día 8 de julio. El problema es que nuestra fiesta es el 4 de julio, por el día de su muerte. Bueno, mis amiguitos, espero que sepáis algo más de esta santaza tremenda que la tengo yo como patrona de mi pueblo. Santa Isabel de Portugal, la santa más grande, hoy te queremos festejar, patrona del fraile. Santa Isabel de Portugal, la santa más grande, hoy te queremos festejar, patrona del fraile. Diste tu amor a todo aquel que necesitó, tu corazón era ternura y Dios tu motor. Hacer el bien al pobre era tu mayor anhelo, y gracias a ello ganaste muchos méritos en el cielo. Santa Isabel de Portugal, la santa más grande, te queremos festejar, patrona del fraile. Santa Isabel de Portugal, la santa más grande, te queremos festejar, patrona del fraile. Esta canción la compuso Ricardo, el director de nuestro coro, y se la vamos a cantar el día 4 cuando salga de la iglesia, y cuando entre a la iglesia se la cantamos. Es más larga, pero bueno, solamente puse este poquito y ya está. Así que nada, un beso grande, que Dios me los cuide y me los bendiga, y que Santa Isabel de Portugal ruega por nosotros. Cuidaron mi hermanito, que Dios me lo bendiga, me lo proteja, y como digo siempre, viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen.